Muchos sufrieron lo que se llama una morfosis, otros sufrieron una metamorfosis, porque ya el pecado venía alterando su naturaleza. Por eso fue que muchos pasaron de ser ángel a ser demonio, y otros se quedaron en mitad ángel, mitad demonio, y sufrieron una descomposición. Por eso es que los demonios que andan sueltos hoy fueron los que sufrieron la morfosis, una transformación completa. Pero los que sufrieron la metamorfosis, que son mitad ángel y mitad demonio, están en prisión de oscuridad. Esos son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 9. Por eso que mientras el Espíritu se movía, mientras Dios estaba organizando la creación, esta fuerza, este imperio demoníaco está por debajo de las aguas. Pero como Satanás no pudo reinar en el cielo, quiso reinar en la tierra. Pero ya la tierra tenía un rey, y ese rey era Adán. Y es que Adán nunca honró el poder que Dios delegó sobre él. Adán nunca le dio honra a lo que Dios hubiera puesto sobre sus manos. Por eso es que cuando Satanás cae, el objetivo de él es reinar y dañar lo que Dios hizo aquí en la tierra. Este reino se le entregó a Satán, el Señor lo reprenda, porque Adán nunca le dio honra a lo que él portaba. Tú nunca viste que Moisés, que aunque abrió el mar rojo, nunca echó fuera un demonio. No. Aunque Elías hizo descender fuego del cielo, nunca provocó que los demonios que estaban en el cuerpo de la sacerdotisa Jezabel se manifestaran. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios le bendiga, Dios le guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Aquí estamos desde el monte de oración, pues trayendo un contenido que yo sé que va a bendecir las vidas de cada uno de ustedes que están ahí conectados. Y para mí es un honor estar sentado al lado de un hombre de Dios, el evangelista Jonathan Alcántara. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Dios bendiga, amado. Para mí más que una honra estar en tu programa una vez más. Nos sentimos bendecidos. Sí. Amén. Hermano Jonathan, hemos tocado algunos temas, parte de tu testimonio. También en el último video hablamos de la danza que a veces pensamos que son de Dios, pero son danzas infiltradas demoníacas. Entonces me gustaría saber en esta ocasión, ¿qué traes? Hoy le vamos a hablar a la audiencia bajo el tema Reyes con mentalidad de esclavo. Dios mío. Reyes con mentalidad de esclavo. En el principio, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores decidió expandir su reino, lo primero que él hizo fue crear el reino angelical. Y el reino angelical cuenta con diferentes ángeles. Existen ángeles, querubines, serafines, arcángeles, 24 ancianos. También existen 4 seres vivientes. Sí. Pero cuando el Padre... Espérate. Antes, los 24 ancianos son ángeles. Son ángeles. Okay. Te hago la pregunta porque sé que también hay personas que se van a hacer la misma pregunta que yo. Lo que pasa es que hay personas que dicen que los 24 ancianos son los 12 patriarcas y también son los 12 apóstoles. 12 más 12 son 24. Sí. Muchos dicen que ellos son los 24 ancianos, pero no hay un fundamento bíblico para retener que ellos son los 24 ancianos, porque los 24 ancianos adoran al Padre, según enseña el libro de Apocalipsis. Sí. Le rinden lo que se llama una adoración al Padre. Ahora bien, cuando el Padre crea estos ángeles, Él lo pone por jerarquía. Y cada ángel tiene una función. Sí. Por ejemplo, existe lo que se llama el querubín. El querubín es un ángel protector. Él protege. Por eso es que en Génesis capítulo 3, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto, del jardín, Dios puso querubines a que lo guarden, a que lo cuiden. Sí. Por eso que en el arca de la alianza, encima del propiciatorio de la tapa, hay 2 querubines, también guardando lo que está debajo de la tapa, que es el maná, la vara y la tabla de los 10 mandamientos. Por eso es que Ezequiel capítulo 28 habla y dice que Satanás era un querubín grande y protector, sí, que protegía. O sea, la tarea del querubín es proteger. Existe lo que se llama el serafín. Sí. ¿Qué es el serafín? Enseña lo que se llama Isaías capítulo 6, verso 2. Dice que los serafines están por encima del Padre, pero aquí hay una interpolación. Están frente al Padre, porque por encima de Dios
No hay absolutamente nadie. Están de frente. ¿Y cuál es la tarea del serafín? Filtrar la gloria de Dios para los ángeles y filtrarla para nosotros, la humanidad. Los serafines son el intermediario entre Dios y los ángeles y también la humanidad. Porque dice la Biblia que ellos tienen 6 alas. Con 2 alas se cubre el rostro, con 2 alas se cubren los pies y con 2 alas vuelan. O sea, ellos se cubren porque son seres radiantes, son seres de luz. Pero también se cubren porque la inmensa gloria del Padre, si lo golpea, ellos estallan. Ellos están cubriéndose y con las 2 alas vuelan, pero también con esas 2 alas ellos filtran la gloria. Por eso que ellos están frente al Padre, filtrando la gloria que se emana de donde habita el Padre al tercer cielo, segundo y el primero. Por eso es que Salomón dice que los cielos, de los cielos, de los cielos, no pueden contener su inmensa gloria. Sí. Y quienes filtran esa gloria, para que esa gloria no nos fulmine a nosotros y fulmine los ángeles que están en el tercer cielo, son los serafines. Entonces esa es la tarea de los serafines, filtrar la gloria y también mantenerse adorando al Padre. También existe lo que se llaman arcángeles. Los arcángeles son ángeles de guerra. Sí. Existen lo que se llama también ángeles mensajeros. Pero cuando Dios crea este reino angelical, Dios necesita expandir ese reino. Dios no simplemente se queda con el reino angelical. Dios extiende ese reino. Y ese reino Dios lo extiende hasta nosotros. Es donde Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, también conforme a nuestra semejanza. Donde Dios extiende su reino. Y cuando Dios crea al hombre, Dios no creó al hombre común y corriente. Dios lo que creó fue un rey. Y a ese rey Dios le dio autoridad. Ese rey es llamado como Adán. Por eso es que Dios le dice a Adán, enseñoréate de la bestia del campo, de las aves del cielo y de los peces del mar. Dios le está dando enseñorío, le está dando poder al hombre aquí en la tierra. Sí. O sea que esta tierra viene siendo nuestro lugar donde nosotros reinamos. Nosotros no estamos en esta tierra para que Satanás nos reine a nosotros, sino para nosotros ejercer la autoridad en este reino. Sí. Pero hay algo que me llama la atención. Es que antes de Dios crear a Adán, hubo alguien en el cielo que se llenó de celos, se llenó de envidia. ¿Quién? Y ¿Quién? ese fue el querubín grande y protector, Sí. que hoy conocemos como Satán. ¿Por qué este hombre o este ser, valga la redundancia, se llenó de envidia? Porque hubo algo que lo venció. ¿Hay algo más fuerte que Satanás? ¿Qué es? ¿Sabe qué es más fuerte que Satanás? Dios mío. ¿Y Dilo. qué es más fuerte que los demonios? Él era un ser perfecto hasta que se halló en él maldad. La maldad venció a este querubín. Wow. La maldad es más fuerte que Satanás. Pero la maldad viene con la envidia. Y Satanás sintió envidia del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque enseña Isaías capítulo 14, del verso 12 en adelante, que él quiso sentarse donde el Padre está sentado, subir donde están las estrellas de Sí, fuego. sí. Y él quiso ser semejante al Altísimo. O sea, que la adoración que recibe el Padre, él quiere recibirla. Oh my God. Y la maldad lo venció. Wow. Y fue donde él engañó la tercera parte de los ángeles. Sí. Y es donde mucha gente se explican y dicen, pero ¿cómo es que Dios, siendo él un rey soberano, no se dio cuenta de la hazaña que Satanás estaba cometiendo en el cielo? Sí, Dios se dio cuenta. Wow. Lo que Dios se lo permitió ¿Para qué? para que los ángeles tuvieran una libre elección. Porque los ángeles no están obligados a servirle a Dios. Ellos le sirven a Dios por voluntad propia. Los ángeles tienen libre albedrío. Sí. Entonces el Padre se lo permitió. Porque hay algo que tenemos que tener claro. Hay personas que piensan que Dios habita en el tercer cielo. Dios no habita en el tercer cielo. El apóstol Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible. Dios está por encima del tercer cielo. Y Satán estaba en el tercer cielo. Él sí. Y los ángeles que él engañó estaban en el tercer cielo. Y enseña angelología y también demonología, que cuando él engaña, la tercera parte de los ángeles es donde la naturaleza de este querubín
se está alterando, porque la naturaleza del tercer cielo y donde habita el Padre es de santidad pura. Pero ya el pecado estaba caminando en la santidad pura del Padre, y donde Dios tuvo que sacarlo y expulsarlo más rápido que un relámpago, porque ya la naturaleza de estos ángeles se estaba alterando. El pecado estaba descomponiendo su naturaleza angelical. Por eso fue que Dios lo echó, lo expulsó rápido. Por eso es que cuando ellos vienen descendiendo, muchos sufrieron lo que se llama una morfosis, otros sufrieron una metamorfosis, porque ya el pecado venía alterando su naturaleza. Por eso fue que muchos pasaron de ser ángel a ser demonio, y otros se quedaron en mitad ángel, mitad demonio. Explícame eso. Cuando muchos pasan de ser ángel a ser demonio y otros se quedan en mitad ángel y mitad demonio, es porque la naturaleza golpeó a estos ángeles. Por eso es que cuando ellos vienen bajando, ellos chocaron con la troposfera, termósfera y con la capa de ozono, y sufrieron una descomposición. Por eso es que los demonios que andan sueltos hoy fueron los que sufrieron la morfosis, una transformación completa. Pero los que sufrieron la metamorfosis, que son mitad ángel y mitad demonio, están en prisión de oscuridad. Esos son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 9, que ellos en la gran tribulación van a ser sueltos. Por eso que dice Juan, que un ángel abre el pozo del abismo y salen langostas, Sí. hablando de la jerarquía que tienen estos ángeles, que son mitad ángel y mitad demonio. Ellos fueron apresados porque no pueden estar sueltos, por la jerarquía que ellos tienen, por el nivel tan extraordinario que ellos poseen. Entonces, cuando ellos caen a la tierra, enseña la Biblia Peshita, dice que el Espíritu de Dios incubaba lo que estaba debajo de las aguas. El reino de la tiniebla quedó por debajo de las aguas. Por eso que mientras el Espíritu se movía, mientras Dios estaba organizando la creación, esta fuerza, este imperio demoníaco está por debajo de las aguas. Después que Dios termina de crear este reino, es donde ellos suben. Pero cuando ellos suben, es donde Satanás vio que ya había un hombre conocido como Adán, que tiene la imagen, tiene la semejanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como Satanás no pudo reinar en el cielo, quiso reinar en la tierra. Pero ya la tierra tenía un rey. Dios. Y ese rey era Adán. Entonces, Adán tenía autoridad. Sí. Adán era un ser sobrenatural. Dios. Y hay algo que me llama la atención. Adán era tan poderoso que Adán, en la dimensión en la cual él se encontraba, Adán tenía la capacidad de hablar con el reino animal. El reino animal hablaba con él, pero el reino animal nunca habló el mismo lenguaje que habló Adán. Porque Adán era un ser sobrenatural. Y hay gente que se explica, pero la serpiente habló con Eva. Sí, la serpiente habló con Eva, pero en el lenguaje animal en el cual ella se mueve. Ahí voy. Hay personas que hablan de Adán como un hombre común y corriente y no han entendido que en la gloria donde él vivía no había un límite, que Adán podía entender el lenguaje de la naturaleza. Es tan tal que Adán podía hasta entender una mata, un árbol, porque en su dimensión él entendía el lenguaje de ellos. Exacto. Para Adán no había límite. Somos nosotros los cristianos que le hemos quitado poder a Adán. Sí. Tomamos a Adán como un hombre común. Adán no era común. Adán era un ser extraordinario. Por eso es que cuando la serpiente habla con Eva y Eva habla con la serpiente, Eva habló en la dimensión donde ella se encuentra con la serpiente. Por eso nos damos cuenta que en la Biblia Dios nunca le dijo a la serpiente que quedarás muda, porque la serpiente nunca habló como nosotros hablamos. Dios le dijo a la serpiente, sobre tu pecho te arrastrará y polvo comerá. Sí. Porque ella nunca habló como nosotros los cristianos, o muchos piensan que la serpiente habló. Entonces, Adán era un ser extraordinario. Adán era un hombre tan sublime que enseñan muchos eruditos que Adán tenía tanta gloria que el Edén en lo cual él habitaba, la gloria que salía de Adán iluminaba todo el Edén. Dios. De tan extraordinario que era este hombre. Pero pasó un error con Adán. Wow.
Y es que Adán nunca honró el poder que Dios delegó sobre él. Adán nunca le dio honra a lo que Dios hubiera puesto sobre sus manos. Porque el día que Eva le ofreció del fruto, a Adán se le olvidó quién era. Adán ya no pensó como un rey, Adán pensó como un esclavo. Por eso vengo a hablarle, reyes con mentalidad de esclavo. Cuando la persona tiene una mentalidad de esclavo, se deja engañar fácilmente. Y Adán se dejó engañar porque era un rey, pero su mentalidad no se alineó a lo que Dios hubiera puesto sobre él. Sí, sí. Adán tenía la capacidad de reprender a Eva. Adán tenía la capacidad de sacar la serpiente fuera del jardín. Porque el Dios de la tierra es Adán. Todo lo que se mueve en la tierra tenía que obedecerle. Tenía que obedecerle a Adán por obligación. Pero Adán, escucha esto, Adán era tan extraordinario que cuando los animales veían a Adán, los animales le tenían temor a Adán y le hacían reverencia por ser el ser tan extraordinario que él era. Porque cuando tú estás bajo sujeción, todo se te sujeta. Sí. Pero cuando tú no estás bajo sujeción, nada se te sujeta. Wow. Los animales, cuando veían a Adán, le hacían reverencia. Pero ahora, después que Adán comete la transgresión, ya los animales no le hacen reverencia a Adán. Dios. Ahora Adán le huyes a los animales. Porque Adán ya no es visto como un rey, es visto como un esclavo. Porque perdió la gloria, perdió la autoridad que Dios le hubiera delegado a Adán. Y eso es lo que está pasando con esta generación, que son reyes con mentalidad de esclavo. Cuando tú eres rey, tú tienes mentalidad de esclavo, tú no honras lo que Dios pone sobre tu mano. No. Tú en cualquier esquina, cualquier prostituta, tú le dejas la gloria que Dios delegó sobre tu casa y sobre tu familia. Wow. Y Adán le dejó a Eva lo que Dios hubiera puesto sobre su mano. Le dejó al reino de la tiniebla tanta gloria que Dios puso sobre ese ser tan extraordinario que era Adán. Entonces tenemos gente como Adán que hablan mucha lengua, tienen mucha gloria, pero tienen una mentalidad de esclavo. Wow. Y tú siempre vas a tener una mentalidad de esclavo hasta que tú no honres lo que Dios puso sobre tu vida. Y Adán, da vergüenza tocar esto, que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en una serie, a ver en una película, lo vimos en vida real. ¿Sabes qué? Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es que un esclavo tumba a un rey. Sí. Y eso pasó en vida real. Satanás era un esclavo. Por eso dice Eclesiastés, vi siervos, vi príncipe a pie y siervos que andaban sobre los caballos. Sobre los caballos. Porque parece que el príncipe tiene la mente del esclavo y el esclavo tiene la mente del príncipe. Extraordinario. Por eso fue que Satanás tenía la mente de reinar. Pero Adán no tenía la mente de ser rey. Por eso es que cuando Satanás cae, el objetivo de él es reinar. Sí. Y dañar lo que Dios hizo aquí en la tierra. Y por eso fue que él engañó a Adán. Cuando él engaña a Adán, aquí se virtieron los papeles. El rey pasó a ser esclavo y el esclavo pasó a ser el rey. Por eso era que Adán, después que comete la transgresión, Adán no puede ejercer autoridad. Ahora Adán está bajo autoridad. Y bajo la autoridad que Adán está, es bajo la autoridad del maligno. Este reino se le entregó a Satán, el Señor lo reprenda, porque Adán nunca le dio honra a lo que él portaba. Y por eso es que aunque el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo, tú nunca viste que Moisés, que aunque abrió el mar rojo, nunca echó fuera un demonio. No. Aunque Elías hizo descender fuego del cielo, nunca provocó que los demonios que estaban en el cuerpo de la sacerdotisa Jezabel se manifestaran. Nunca. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia no relata manifestaciones de demonios. Y no era que los demonios no estaban en los cuerpos, los demonios sí estaban en los cuerpos. Pero hacía falta que un rey se meta dentro del cuerpo y saque de ese cuerpo el espíritu que estaba oculto dentro de ese mismo cuerpo. Sí. Por eso que aunque Moisés vio milagro extraordinario, Moisés era esclavo del pecado. Aunque Elías era profeta, Elías era esclavo del pecado. Y cuando tú eres esclavo del pecado,
Los demonios no te obedecen a ti, tú tienes que obedecerlo a ellos. Wow. Aunque Dios intervenía de tiempo en tiempo, este reino pasaba a ser esclavo del pecado. Y por eso es que habían hombres extraordinarios en el Antiguo Testamento, pero nunca pudieron echar fuera un demonio. Y usted diría quizá, pero ahí tenemos el caso de Saúl. No, eso no era una manifestación. Eso era un espíritu de parte de Dios que venía y lo atormentaba. Sí. Pero ¿por qué los esclavos, los demonios no se manifestaban en el Antiguo Testamento, en los cuerpos? Porque no había un rey que saque de ese cuerpo el espíritu que estaba oculto. Por eso fue que cuando Jesús llega, Jesús no llega como esclavo, Jesús llega como rey. Sí. Por eso es que Jesús no viene por esperma humano, porque si Jesús viene por esperma humano, Jesús nace siendo esclavo del pecado. Él no puede venir por esperma humano. Por eso es que el espíritu es que trae a Jesús y lo deposita en el vientre de María. Porque Él no viene como esclavo, Él viene como rey. Sí. Por eso fue que cuando Jesús nació, enseña Mateo 4 y Lucas 4, que cuando Jesús está en el desierto, Satanás vino a tentarle. ¿Por qué Él viene a tentarle? Él quiere saber quién es este hombre. Por eso es que le pregunta si tú eres hijo de Dios. Es que esta piedra se convierte en pan. Pero hay algo que me gusta aquí. Es que una de las ofertas que Satanás le hace a Jesús, Él le dice, si tú postrado me adorares, todo este reino yo te daré. Es donde yo digo que Satanás es estúpido. ¿Cómo es que tú le ofreces el reino al hombre que creó el reino y viene a recuperar el reino? Pero ¿por qué le dice, si tú postrado me adorares, todo este reino te daré? Usted nunca se ha hecho esa pregunta. Es que Satanás enseña la demonología. Él dice, aún actualmente, que quien merece la adoración es Él, no Yahweh. Que Él es el que tiene que ser adorado. Porque eres el ser más bonito. Él sostiene eso todavía. Entonces, cuando Él le dice a Jesús, el Hijo de Dios, si tú postrado me adorares, todo este reino yo te daré. Él está diciendo, reconoce que quien merece la adoración soy yo, no es tu Padre. Dios. Porque Él quiere ser adorado. Y Jesús lo reprendió. Y nos damos cuenta aquí en Mateo 4 y Lucas 4, que aparte de esto ser una tentación, este fue el primer debate teológico entre dos seres. Porque fue un debate de preguntas y respuestas. Sí. Y cuando Jesús revela su identidad en el mundo espiritual, que Jesús viene bajando del monte, es donde los demonios empiezan a manifestarse. Y tú te preguntarías, y los hermanos que están viendo el mensaje también, ¿por qué los demonios no se manifestaron antes de Jesús subir al desierto? ¿Por qué? Porque Jesús no hubiera revelado su identidad en el mundo espiritual. El mundo espiritual no sabía que ese era Jesús. No sabía que ese era el Hijo de Dios. No sabía que ese era el Salvador. Porque hay personas que le dan demasiado poder al reino de las tinieblas donde no lo tiene. Hay gente que piensa que Satanás lo sabe todo y Satanás no lo sabe todo. El único que lo sabe todo se llama Dios. Por eso es que si Satanás hubiera sabido que ese era Jesús, desde niño lo hubiera mandado a matar. Exactamente la ubicación donde estaba. Pero Satanás no sabe todas las cosas. Satanás sabe lo que tú le das permiso para que él sepa. Satanás no sabe lo que Dios te dijo a ti. Él lo sabe cuando tú le das legalidad a él para que él lo sepa. O cuando tú lo hablas. Sí. Satanás no lo sabe todo. Pero cuando Jesús revela su identidad, Satanás dice, el hombre, el tipo que estábamos esperando llegó. Y el que va bajando del desierto. Por eso es que cuando Jesús va bajando del desierto, va bajando en el poder del Espíritu. Y cuando Jesús llega donde los demonios empiezan a manifestarse y a decirle, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué no atormenta antes de tiempo? Los demonios se manifestaron porque Jesús es el rey. Y los esclavos se someten ¿a quiénes? A los reyes. Entonces los esclavos, que eran los demonios que estaban en los cuerpos, le están rindiendo pleitesía y reconociendo quién es este ser. Por eso yo siempre digo que mientras tú tengas una mentalidad de esclavo, nunca sacará un demonio fuera. Y hay gente que tiene una mentalidad de esclavo, donde el reino de la tiniebla no se somete a ellos. Y por eso es que
Hay una historia que me gusta mucho y aparece en Lucas capítulo 15, verso 11, que es la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo es un paralelismo con la historia de Adán. El hijo pródigo lo tenía todo. Sí. El hijo pródigo estaba bien. Era un príncipe en la casa de su padre. Pero él quiso experimentar otras cosas. Y le pidió a su padre todos sus bienes. Vienen siendo el poder que él quería. Que un hombre que tiene dinero tiene poder. Sí. A él se le entregó todos sus bienes. Él salió de su casa y se fue a una provincia apartada. De allí malgastó todo lo que el padre le entregó. No le supo dar uso a lo que Dios hubiera puesto sobre sus manos, o el padre. Pero allí en aquella ciudad, de ser príncipe, cayó a ser un esclavo. Cayó en lo más profundo. Y este era un rey con una mentalidad de esclavo. Y cuando él se alimentaba de algarroba, que quería comer con los cerdos, ni eso podía comer con los cerdos. Y eso pasó con Adán. A Adán le pusieron todo en sus manos, pero nunca supo utilizarlo. Igual que el hijo pródigo. Por eso es que el hijo pródigo perdió la autoridad, igual que Adán. El hijo pródigo anduvo como andó Adán, fuera de la cobertura. Y cuando el hijo pródigo se levanta, que va donde su padre, va arrepentido. Y ¿sabes qué me gusta aquí? Enseña la Biblia que el padre lo vio de lejos, fue y lo abrazó. El padre lo perdonó. Y el joven se reconcilió con el padre. Y dice la escritura que el padre le dijo a un siervo: saca el mejor vestido y vestirle. Ponle un calzado en su pie y un anillo en su dedo. ¿Por qué es esto? Esto tiene una explicación. Es que el padre dijo: pónmele un vestido, porque el que tiene de un esclavo, y él no es un esclavo, él es un príncipe. Dios. Y hay personas que Dios lo va a transformar. Hay personas que su estadía en el mundo como esclavo se acabó. Sí. Porque hay un Dios que te viste de príncipe nuevamente. No importa el proceso que tú estés atravesando, Dios te va a vestir de nuevo como príncipe, como lo que tú eres. El padre está diciendo: tu tiempo como esclavo se culminó. Se acabó ese tiempo. Lo vistieron de príncipe de nuevo. Y le dijo: pónmele un calzado en los pies. ¿Por qué un calzado en los pies? El muchacho anda descalzo. Y la única persona que anda descalzo son los esclavos. Y el padre está diciendo: tú no eres un esclavo para andar descalzo. Tú eres un príncipe. A él le pusieron un calzado en los pies porque era un príncipe. Sí. Y los príncipes no andan descalzo. Y lo último que le pusieron fue un anillo. ¿Sabe qué representa el anillo? Autoridad. La autoridad que el hijo pródigo hubiera perdido en su casa, la autoridad que Adán hubiera perdido, Cristo nos la devolvió. Sí. Por eso fue que cuando Jesús muere y resucita, Jesús nos puso un anillo en el mundo espiritual. Jesús nos devolvió la autoridad que Adán hubiera perdido. La autoridad que el hijo pródigo perdió, el Padre se la devolvió. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros no somos esclavos. Nosotros somos reyes, pero con mentalidad de esclavo. Porque no pensamos como reyes, no caminamos como reyes y no nos comportamos como tal. Y donde usted quizás se preguntaría y diría: Jonathan, ¿por qué somos reyes con mentalidad de esclavo? Porque todavía estamos atados al viejo hombre. Sí. Todavía estamos atados a las cosas antiguas que nosotros hacíamos. Por ejemplo, tú le preguntas a un creyente: ¿cómo tú estás? Y te dice: estoy en batalla, estoy en proceso, me está llevando chanito, las cosas están saliendo mal. Dios. Tú te estás expresando como un esclavo. Los reyes tienen otro lenguaje. Los reyes dicen: todo está bien, aunque tu tiempo esté mal. Los reyes tienen otro tipo de mentalidad. Por eso es que los reyes llaman las cosas que no son como si fuesen. Sí, sí. Pero por eso, esta generación hoy siente a Dios y mañana se descarrea. Dios mío. Hoy están hablando en lengua, pero mañana están en un postíbulo. Mañana están consumiendo sustancia. Pero hoy estaban hablando en lengua. Sueco basó. Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que son reyes con una mentalidad de esclavo.
Yo conozco un profeta amigo mío, Wow. que cuando él está prendido, él profetiza. Pero cuando se descarría, ¿tú sabes dónde él llega, Antonio? ¿Dónde? A consultar de nuevo. Es un rey, es un profeta con una mentalidad de esclavo. Que aquí él profetiza, su mentalidad está en los altares todavía. Cuando él se reconcilia con Dios, un profeta, profetiza, ministra, pero desde que se enfría, va a consultar. Entonces es un rey con una mentalidad de esclavo. Y tenemos gente así, personas que cuando Dios no ha sanado su familia, ¿sabe dónde lo llevan? A un altar. Lo llevan a Haití, lo llevan a San Cristóbal o lo llevan a un lugar donde consultan. Porque ellos dicen, si Dios no me lo sana, que me lo sane el otro. Sí. Entonces son reyes con mentalidad de esclavo. Son gente que en un momento dado, Cristo rompió su cadena, pero su mentalidad está atada todavía. Por eso que hay gente que viven consultando altares del ocultismo, siendo creyente. Dios. Por eso es que todavía hay personas que Dios los sacó de la hechicería, de este asunto, y todavía están ensalmando gente. Sí. Todavía le están jalando el cuerito a los niños. Todavía hacen su amaraco que antes hacía. ¿Quiénes son esas personas? Reyes con mentalidad de esclavo. Entonces, esta generación necesita entender quiénes son y qué portan de Dios. Porque de nada te sirve brincar, saltar, cuando tu mentalidad no está alineada a lo realmente quién tú eres o lo que Dios dijo de ti. Dios. Entonces, por eso es que hay personas que hoy me convierto, mañana me descarreo. Hoy soy fiel y mañana estoy frío. Por el nivel de mentalidad de esclavo que ellos tienen. Hay personas que ellos no pueden asimilar el perdón de un hermano. Hay personas que un creyente falla hoy y para ellos Dios nunca va a perdonar a ese creyente. Y usted se preguntaría, ¿por qué esa persona tiene ese tipo de mentalidad? Porque siguen siendo esclavos. Hay ministros que tienen mentalidad de esclavo y me voy a meter en problemas con esto. Dios mío. Hay ministros que, hay miembros de su congregación que fallan, cometen errores y ellos nunca lo perdonan. Ellos no creen que Dios restaure esa vida. Pero cuando tu familia falla, cuando alguien cercano tuyo falla, tú crees que Dios sí lo restauró a él. Pero tú no crees que Dios puede restaurar al hermano. Entonces son líderes con mentalidad de esclavo. Dios. Gente que creen que Dios puede restaurar al que tiene cerca, por el hermano que no pertenece a su grupo. ¿Tú no crees que Dios lo puede restaurar? Entonces son personas que todavía tienen una mentalidad de esclavo. El tiempo de Hitler y el tiempo de Trujillo ya pasó. Y hay personas que todavía están ejerciendo el tiempo de Hitler y de Trujillo en la congregación. Dios. Y ya ese tiempo pasó. Estamos en el tiempo de la gracia. Hay personas que no te perdonan. Hay personas que siempre viven hablando de tus errores. Eso es mentalidad de esclavo. Porque el rey cree en la restauración. El rey cree que hay un Dios que levanta al caído y que Dios lo restaura. Pero hay personas que no creen en la restauración del otro. Dios mío. Hay gente que Dios te restaura y ellos siguen acusándote todo el tiempo. Siempre ese acusador está ahí. Porque todavía su mentalidad sigue siendo esclava. Dios. ¿Por qué tú crees que hay personas que cuando ellos se apartan vuelven a lo mismo? ¿Por qué tú crees que hay hermanos que aún siendo cristianos nunca dejan las costumbres que tenían cuando estaban en el mundo? Porque su mentalidad sigue siendo esclava. Dios. Su mentalidad sigue estando cautiva. Wow. Yo conozco una señora. Ella tiene aproximadamente de 30 años a 31 en el evangelio. Y ella, en el tiempo de su ignorancia, ella era bruja. Dios. Estoy hablando de una señora con unos niveles en el mundo espiritual extraordinario. En toda la casa llovía, menos en la de ella. Y me cuenta esa señora que ella llegó a hablar con Satanás, el Señor lo reprenda. Cara a cara, face to face.
de los niveles en los cuales esa señora operaba. Y esa señora tiene ese tiempo en el Evangelio, de 30 a 31 años en el Evangelio, y todavía ella consulta. Son reyes con mentalidad de esclavo. Dios mío. Y si nos damos cuenta, todos los testimonios son buenos. Sí. Todos los testimonios tienen algo que aportan. Pero si tú analizas, la mayoría de los testimonios son de personas que todavía son esclavos. Explícame eso. Date cuenta, tú reúnes a 10 evangélicos, a 10 que hayan tenido sueños, revelaciones, y de los 10 te van a aparecer 9 que fueron al infierno. 9 hablándote del reino de la tiniebla. Y quizás los 10, pero es difícil que tú encuentres que uno te diga a ti que vio cosas celestiales, cosas extraordinarias. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la mentalidad que tienen. Hay testimonios que son buenos y se les respeta, pero esta generación tiene más revelación del ocultismo que de la gloria. Son más personas que supuestamente Dios los lleva al infierno que los que Dios los lleva al cielo. Ay, Dios mío. Respetamos su experiencia, pero hay experiencias que no aguantan un análisis teológico. Y cuando tú ves este tipo de revelación, de sueño, tú dices, pero ¿qué se cae de la mata? Y hay testimonios que son por tiempo. Por ejemplo, desde el 2007 al 2013, ¿sabe cuáles eran los testimonios? Los delincuentes. No, los delincuentes no. Los delincuentes fue un chisme para adelante. Fueron de personas que fueron al infierno. Desde el 2007 al 2013, ¿sabe cuánta gente supuestamente Dios llevó al infierno? Y uno por uno se fueron descubriendo que eran mentiras. Y de los más populares de ellos fue el de los 7 jóvenes. Pero se descubrió a través del tiempo que era mentira. Después llegó los delincuentes, que aquel hacía, y así sucesivamente. Y desde el 2022 hasta el 2025, la fecha actual, en la cual nos encontramos, son los brujos. Es donde se han destapado más brujos. Es brujo, es satanista, y es que sé yo qué. Está mal, no está mal, se le respeta. Pero están inventando demasiado. Yo me encontré con un joven que él dijo que él bebía sangre de animales, que él era satanista, él bebía sangre de animales, que le agarraba a la gallina, la descocotaba y se le bebía la sangre. Y cuando yo lo veo a él testificando, yo dije, pero este era vecino mío. Este es vecino mío, este era vecino mío. ¿Y en qué momento, si no lo dejaban salir de su casa? ¿En qué momento descocotaba la gallina? ¿En qué momento se le bebía la sangre? Si un muchacho que desde chiquito lo llevaban a la iglesia. Entonces, hay personas que por querer sobresalir están poniendo donde nunca hay. Eso yo hablaba con alguien, que realmente hay testimonios que son de verdad, son verdaderos. Pero hay gente que tú lo conoces, tú sabes quiénes son. Y de repente te das cuenta que era de que él es pandillero, él es satanista, pero tú dices, pero ¿en qué momento? Si yo lo conozco, éramos del mismo barrio, ¿en qué momento? ¿Cuándo él hacía estas cosas? Entonces hay gente, el deseo de pertenecer, dice un dicho, pone al débil a divariar. Porque hay gente, por montarse en la ola, inventan cosas. Y yo le pregunto, ¿qué usted gana inventando testimonio? ¿Qué usted gana inventándose cosas? ¿Cuál es su propósito? ¿Hacerse famoso? Y que al final te pierdas. No. Si usted va a testificar algo que sea algo cierto, que sea algo verdadero. Si usted nunca fue nada, dele gloria a Dios por eso, que Dios lo guardó, lo libró. Yo creo que el testimonio más hermoso, y es que el más menospreciado es que usted nunca fue delincuente, que usted nunca mató, que usted nunca atracó, es el más lindo testimonio, porque denota que en medio de un mundo de perversidad,
Dios a usted lo guardó. El testimonio más lindo es el de Noé, Sí. que en medio de una generación perversa, malvada, él se mantuvo santo ante Dios. Y esos son los testimonios que no venden, que la gente no consume, pero son los testimonios más lindos y más poderosos. Hombre de Dios, me gustaría saber cómo las personas pueden seguirte en tus plataformas, en tu contacto, si alguien quiere invitarte, quiere pedirte una consulta para oración, ¿cómo puede hacerlo? Me puedes consultar por mis redes sociales, como Jonathan Alcántara, y ya para algún tipo de actividad, de invitación, me pueden escribir a mi WhatsApp al 809-617-1706. Estamos ahí para servirle y para atenderle. Amén. Así en la descripción yo voy a dejar el contacto del hombre de Dios, un hombre que lo conozco, íntegro, santo y que tiene una palabra y una unción poderosa. Así que usted que está ahí, queremos bendecirle en el nombre de Jesús y adelante. Dios les bendiga. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.